tanto tiempo que no nos veíamos y hoy les traigo un nuevo video que me lo han pedido mucho en Instagram. Constantemente me dicen como, ¿cuál es tu rutina de cuidado de piel? ¿Cómo haces para tener esa piel bonita siempre? Bueno, les digo algo, todo requiere una rutina. Es por eso que dije, ya, les voy a hacer mi rutina de cuidados de piel. Pero después dije, yo creo que hay algo que les serviría más que eso. Eso sí que yo creo que les va a servir a todos ustedes. Y es los famosísimos 10 pasos del skincare coreano. Bueno, yo llevo 6 años ya investigando y nutriéndome todo esto del K-Beauty. Yo he aprendido estas cosas a través de mis 6 años que me he metido en todo el K-Beauty porque me apasiona y porque en verdad lo llevo en el corazón y lo ando promocionando en todos lados. Entonces yo digo, es momento de entregarle todo este conocimiento a ustedes. Porque en verdad, personalmente, el concepto que yo creo que tiene detrás del K-Beauty es preocuparse de uno mismo. Literalmente es embellecerse todos los días, pero por uno. No por los demás, sino que por uno. Porque uno quiere verse bien, porque uno quiere salir todos los días como sintiéndote lo mejor de la vida. Y eso yo creo que es un mensaje demasiado positivo. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Por ende, parte por casa y empieza con tu rutina de belleza en la mañana, a desmaquillarte en la noche y ponerte tus cremitas antes de ir a acostarte. Es una cultura muy preocupada de sí mismo y de cómo se ve. Por ende, los productos son de una calidad muy buena y los precios, es lo que más a mí me choca, es que los precios son muy asequibles. Es para todo tipo de personas y eso es lo que me gusta un poco de Corea, que al final lo hacen que sea posible cuidarse y preocuparse de uno mismo asequible. Porque en mucha parte del mundo cuidarse de uno mismo es muy caro. Entonces en Corea, como todo el mundo tiene este ímpetu de cuidarse mucho su imagen personal, los productos lo hacen maravillosamente asequible. Entonces por eso el skincare coreano es tan famoso. Eso, en verdad el K-Beauty tiene un trasfondo mucho más importante, que es el cuidarse a sí mismo. Por ende, traté de compilar todo lo que he aprendido durante estos 6 años acerca del skincare coreano. Para nada soy una experta en el tema. No estudié ni cosmetología ni nada por el estilo. Yo solamente soy súper busquilla. Entonces todo lo que les voy a entregar yo en este video es lo que yo con los años he aprendido, he buscado y me han enseñado también. Espero haberles compilado todo con lujo y detalles. Y al final también les voy a dar mi rutina. Yo estos 10 pasos los simplifico en 5 para poder hacerlo todos los días. Si no, 10 pasos todos los días como que no tengo tiempo para eso. Y yo creo que nadie tiene tiempo para eso. Ahora sí o sí, vamos a ver de qué se tratan estos famosísimos 10 pasos del skincare coreano. Bueno, ahora vamos a partir. Para sacar el pelo del camino me voy a poner este cintillo, pero usualmente siempre me tomo el pelo en una cola nomás y chao. Pero obvio que para este video tiene que ser todo más bonito, así que me puse este cintillo precioso. Paso número 1. Oil cleansing. Y sí, como escucharon, limpieza con aceite. Por muy raro que puede sonar, este es el primer paso y el más importante de toda nuestra rutina de belleza. Los cleansing oils ayudan a remover la primera capa de mugre del día y aparte, lo más importante, remueven el maquillaje completamente. Es raro escuchar que un limpiador en aceite nos va a limpiar la cara, pero es cierto. Una particularidad del skincare coreano es que tiene un double cleansing, o sea, una doble limpieza. Se parte por aplicar este limpiador en aceite, que luego se activa entrando en contacto con el agua. Como pueden ver, el producto ya está activado, ya que pasó de ser un producto transparente a una consistencia como una leche blanca. Esto nos dice que ya disolvió toda nuestra primera capita de mugre más el maquillaje. Para retirar, usualmente ocupo estos pañitos de algodón que me ayudan a retirar el producto mucho más rápido y me dejan la piel mucho más limpia que si me lo removiera con solamente agua. Personalmente creo que es mejor tener el menor contacto con el agua posible, ya que el agua de Chile es muy dura y puede hacer que se reseque la piel mucho más fácil. Teniendo la primera limpieza lista, ahora vamos por la segunda. En esta segunda limpieza, dependiendo de qué tipo de piel uno tenga, uno va a ocupar diferentes tipos de cleansers. Existen limpiadores en barra, gel, foam cleansers, polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este paso se hace para reforzar una vez más la limpieza que se hizo previamente, para sacar cualquier tipo de impureza y cualquier tipo de maquillaje que podría haber quedado de la primera limpieza. Un tip importantísimo durante toda la rutina es que apliquen y distribuyan los productos con solamente el dedo anular y el dedo medio, ya que son los que tienen menos fuerza en la mano y son los que ejercen menos presión en la piel. Ya que nos aseguramos que toda la piel ya está limpia, vamos a retirar con el mismo pañito y agua tibia para preparar la piel para el próximo paso. Para secar la piel, usualmente prefiero ocupar toalla nueva que toalla, ya que si uno no cambia la toalla constantemente y más encima ocupa la misma toalla para secarse las manos, todas esas bacterias irán a su piel y toda la limpieza previa será en vano.
Tercer paso, exfoliar. Existen muchos tipos de exfoliadores, pero el que más me gusta es el tipo peeling. Este tipo de exfoliador se aplica en la piel seca y se empieza a frotar en forma circular, y por los ingredientes activos que tiene, al contacto con la piel empieza a remover todas las células muertas que tiene nuestra piel y nos deja una piel suavecita. Este paso solo se debe hacer 1 a 2 veces por semana máximo. Este paso nos ayuda para que después los productos penetren en la piel mucho más rápido y así sean más eficaces y cumplan su misión. Ahora, con agua tibia y el mismo pañito retiramos todas nuestras células muertas y toda nuestra impureza que teníamos hasta el minuto. Punto aparte, los exfoliantes que tienen perlitas son súper dañinos para la piel porque rayan la primera capita de la piel, así que por favor no los ocupen. Los exfoliantes que recomiendo son unos pétalos que por un lado te exfolian y el otro te tonifican. Y el paso número 4 es tonificar. Luego de todas las limpiezas que hemos realizado, ahora hay que balancear el pH de la piel. Esto es necesario para que la piel pueda quedar nuevamente hidratada después de tanta limpieza. Este producto, como vieron anteriormente, es líquido, por ende se puede aplicar con pétalos de algodón o directamente con las manos. Y también viene en formato de spray. Depende netamente de ustedes cómo quieran aplicarse este producto, pero a la hora de aplicárselo es muy importante hacer una especie de golpecito en la piel. ¿Por qué? Porque el producto penetra mucho más rápido y este tap 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 motion, aparte de lograr que el producto penetre más rápido, también logra tensar la piel al estimularla. Salté el paso número 5 ya que no tengo esencias conmigo en este minuto, pero básicamente este paso ayuda a hidratar las células de la piel. Paso número 6, tratamiento. Este paso apunta a atacar necesidades específicas de la piel. Vienen en formato de boosters, serums, ampollas, etc. Y este paso es para tratar cualquier tipo de preocupación que uno tenga en la piel. Por ejemplo, si uno tiene manchas, quiere tratar algún tipo de espinilla que le está creciendo, o simplemente quiere blanquear un poco, emparejar todo su tono, este paso es para eso. Este paso, como dice su nombre, es un tratamiento, por ende requiere tiempo para ver los resultados. Y también al aplicar el producto se trabaja con golpecitos para que el producto penetre mucho más adentro de la piel. Y nunca se olviden de su cuello y su papada. Son las partes más importantes y donde se nota más la edad. Por ende, nunca se olviden de ellas y trátenlas con mucho cuidado y con amor. Y en este paso uno también ataca las espinillas. Siguiente paso, nuestras amadas mascarillas. Aquí sí que hay una gran variedad. Hay desde microfibra, hidrogel, biocelulosa, foil, ampollas, etc. Hasta viene en formato de polvo. La mascarilla que voy a ocupar en esta oportunidad es de foil. Esta mascarilla tiene la particularidad de generar un efecto sauna en la piel. Esto hace que los poros se expandan un poquito para que el producto penetre mucho más rápido en la piel, y personalmente me gusta este tipo de mascarilla, de que en verdad después de ocupar esta mascarilla siempre me deja una piel como de guagua. Todas las mascarillas son diferentes, pero dependiendo de qué indicación tenga atrás, aproximadamente uno se tiene que dejar cada mascarilla por 20 a 30 minutos. Así que mientras uno espera, uno se pone a bailar. Luego de esos 20 a 30 minutos, uno se retira la mascarilla y es la mejor sensación de la vida. La piel está nutrida, humectada y se nota. Con solo tocar la piel ya notas la diferencia. Ya como les había mencionado antes, también aplicar la misma técnica, tap 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 tap, para que todo el producto se absorba. Existen mascarillas que son específicas para diferentes partes del rostro, por ejemplo los labios o las ojeras. Y hablando de ojeras, vamos al paso número 8. El paso número 8 es preocuparse del contorno de ojos. Cabe mencionar que el contorno de ojos es la piel más delgadita que existe en nuestro rostro. Por ello, el cuidado y la delicadeza en este paso es primordial. Es por eso que a la hora de aplicar el producto y distribuirlo, traten de distribuirlo con el dedo anular, ya que es el que ejerce la menor presión de todos los dedos. Y por favor, nunca frotar el producto, ya que esa presión en un futuro puede causar arrugas. Y eso es lo que uno menos quiere, así que a cuidar su contorno de ojos. Y el penúltimo paso es hidratación. Este paso, más que hidratar, sella todos los productos que hemos aplicado anteriormente y los potencia. Hay hidratadores de día y de noche. Los de día tienen una consistencia mucho más ligera y los de noche tienen un formato más crema. Y ya como lo habíamos hablado, aplicar el producto en pequeños golpecitos. Otro punto importante también es que al aplicar estos productos sea hacia arriba, así no contribuimos a una futura flacidez en nuestra piel. Y este es el último paso de todos, el famosísimo bloqueador. Este es el único paso que ninguna coreana se saltaría. Las coreanas pueden salir sin cartera, pero nunca en su vida van a salir sin bloqueador a la calle. Este es el gran secreto de todas las coreanas para tener una piel maravillosa. Así que nunca me cansaré en decirles que ocupen su bloqueador
todos los días, ya que hace la diferencia. Lamentablemente para todas las chilenas estamos en el hemisferio sur, donde los rayos del sol llegan mucho más fuertes. Aunque estemos en invierno y aunque esté nublado, por favor aplíquense bloqueador todos los días, porque los rayos del sol igual traspasan las nubes. Y no se olviden los párpados también. Si no quieren manchitas en la piel y no quieren un envejecimiento precoz, por favor ocupen su bloqueador siempre. Acabo de terminar toda la rutina de 10 pasos. Es harta pega, pero si algún día ustedes quieren hacerlo todo, por lo menos una vez a la semana hacer los 10 pasos, no estaría nada mal. Como uno no puede estar todos los días haciendo los 10 pasos constantemente, les voy a mostrar ahora la versión simplificada. ¿Qué pasos yo ocupo todos los días, mañana y noche, para mi cuidado de piel diario? Como verán, esos son los 5 pasos que yo ocupo todos los días, en la mañana y en la noche. Eso sí, un punto importante. En la mañana yo trato de no lavarme la cara con agua. ¿Por qué? Porque acá el agua de Chile es muy, por decirlo, dura con la piel. Por ende, lo que ocupo usualmente es esto, que es agua desmaquillante o agua micelar, y la que más me gusta es para piel sensible y es de Bioderma. Esta la ocupo junto con los pañitos. Yo los compro en el Jumbo, vienen en pañitos grandes. Yo los corto en pañitos chiquititos para no ocupar todo el pañito. ¿Para qué? Hay que ahorrar. Y yo en la mañana lo que hago es agarrar mi agua micelar, juntarla en este pañito, me limpio así, chun 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 chun, listo. Usualmente en la noche nos vamos a acostar y listo, entonces tampoco es como un ambiente muy contaminado, por ende no es necesario el lavarse la cara. Desde que empecé a hacer eso, mi piel no se reseca tanto. Bueno, y esos eran los 10 pasos del skincare coreano. No son tan complejos una vez que ya uno agarra como el training y empieza uno a tener una rutina. Tal como la gente que, por ejemplo, va al gimnasio, esto es lo mismo. Tener una rutina mañana, noche, aunque uno llegue muerto de cansada. Yo hay veces que he llegado a las 5 de la mañana, 6 de la mañana de una fiesta y igual me voy a lavar la cara. Igual, porque siempre está expuesta a muchos agentes externos. El sol, el smog, el frío, las temperaturas altas, las temperaturas bajas. Todo es una condición. Contribuirle también hay gente también que me dice que tiene problemas a la piel, que tiene, por ejemplo, acné cístico, psoriasis, dermatitis, en sinfín de cosas. Ahí sí yo recomiendo ir a un dermatólogo. Espero haberles compilado todo muy bien. Espero haberles dado todos mis tips y que no se me haya quedado nada en el tintero, porque entre tantas cosas que uno absorbe durante tanto tiempo que se pueden quedar cosas. En fin, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna otra pregunta, déjenlo abajo en los comentarios. Cualquier cosa, pregúntenme nomás y voy a tratar de responder lo antes posible. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias por ver este video. Y si les gustó este video y quieren ver más, denle un dedito para arriba, suscríbanse a mi canal y los veo en un próximo video. Que todavía no sé qué será el próximo video, pero nos vemos. Besitos. ¡Mua!